Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es el pastor José Santiago de la iglesia Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Estamos en esta noche, esta tarde, casi noche, ¿verdad? Algunos nos van a ver tal vez de día, de tarde. Así que esperemos que esta palabra les sea de bendición a cada uno de ustedes que va a estar escuchando más adelante esta palabra poderosa que hemos, ¿verdad?, traído en este día para cada uno de las vidas que nos van a ver a través de las redes sociales. Voy a comenzar rapidito, no quiero tomar mucho tiempo, pero voy a traer algo súper interesante. Es un tema que mucha gente me ha preguntado también. Pastor, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar? ¿Cómo es que ayunamos? Pero mejor dicho, ¿cómo nosotros podemos ayunar? Y cuál es lo correcto para poder ayudar? Mucha gente, ¿verdad?, que está en estos días cristianos dentro de la iglesia que lamentablemente, como vieron en el, ¿verdad?, en ese, eso que le llamó la atención, el thumbnail que le llaman en el YouTube, y se va a dar cuenta que dice ayunando o pasando hambre. Ayunando o pasando hambre. Entonces, hay muchas personas que dentro de la iglesia y cristianos en general, lamentablemente, pues lo que hacen a veces es pasar hambre. Están pasando hambre porque decimos, bueno, vamos de ayuno y se convoca tal vez un ayuno para la iglesia, gloria al Señor, y entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente lo que hace es que pasa hambre, o sea, no come nada durante el día o en el transcurso de las horas que vaya a estar ayunando y solamente eso. Entonces dicen ayunamos. No, pero vamos a traerte por la Biblia y por un principio bíblico donde vamos a leer ya mismo en Isaías capítulo 58, dice el verdadero ayuno, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a traer, ¿verdad?, por base bíblica lo que el ayuno que aprueba el Señor. ¿Qué es verdaderamente un ayuno? ¿Es pasar hambre o es ayunar, es someterse al Señor, ¿verdad?, para que podamos romper la atadura, ligadura, ¿verdad?, y cadena de nosotros mismos? Así que vamos a tomar, por ejemplo, en el capítulo 58 del libro de Isaías, dice, capítulo 58, verso número 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Escuche esto, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Dice, porque ayunamos, mire cómo dice, porque ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, escuche esto, aquí es donde está lo poderoso de esto, de esta palabra. Aquí es donde está, ¿verdad?, donde se amarra, donde se aprieta la tuerca. Ahí es donde a veces no entendemos tal vez un poco. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mire cómo dice, y he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, que entonces, ¿qué está sucediendo en la iglesia generalmente? A veces con muchos cristianos que están pasando hambre, porque dice la Biblia, como, ¿verdad?, como decía aquí, acabamos de leer, dice que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimir a todos vuestros trabajadores. Pero cuando usted sigue leyendo la escritura, ¿verdad?, y usted sigue leyendo, porque ese capítulo de Isaías 58 es precioso y da una revelación increíble sobre lo que es el ayuno. Entonces, mire lo que dice ahí mismo en Isaías capítulo 58, verso 6. Mire lo que dice Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
Mire para allá lo que dice. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pero mire entonces lo que dice el 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ¿qué están haciendo, verdad? O que hay muchas personas dentro de la iglesia, tal vez haciendo en ayuno. ¿Qué hacen realmente en un ayuno? Porque muchas veces usted puede ayunar, claro está en la palabra del Señor. Cristo mismo dice que fue llevado al desierto, gloria al Señor, por el Espíritu Santo y allí ayunó 40 días y 40 noches. Gloria al Señor, y después tuvo hambre. Y más luego vamos entonces a entrar tal vez más en detalle. Gloria al Señor. Tal vez haga una segunda parte de este video. Pero cuando vemos lo que estamos tocando ahora mismo aquí, en Isaías capítulo 58, dice que muchos piden para vuestro, ¿verdad? Su propio deleite, para sus propias cosas, ¿verdad? Entonces, hay muchos cristianos entonces o es que está pasando hambre o está ayunando realmente. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Qué sucede con esto? Porque es que yo no entiendo. A veces yo puedo ayunar y pues yo lo que entiendo por el ayuno es que entonces yo lo que pues dejo de comer. No voy a desayunar nada, no voy a beber agua, no voy a comer nada y me voy a hacer un ayuno. Ahora, ¿qué realmente estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es ese ayuno que tú estás haciendo? Entonces vamos a ver qué realmente entonces es un ayuno. Entonces, siga conmigo para que usted vea qué realmente es un ayuno y cuál es el ayuno que aprueba el Señor. Y esto es algo profundo, esto es una palabra profunda, gloria al Señor. Así que esté atento conmigo, dale like a este video, suscríbase a este canal de YouTube. Vamos a estar trayendo también unos temas buenísimos, los cuales a usted yo sé que le va a ser de mucha bendición. Así que dele like, suscríbase, comparta este video y aprenda, ¿verdad? Que es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nuestro entendimiento sea, ¿verdad? Abierto a través de la palabra, a través de la escritura, para entonces poder tener ese conocimiento que necesitamos para poder entonces agradar al Señor. Entonces, vamos a ver entonces, como le mencioné, qué realmente es un ayuno. ¿Estamos pasando hambre o estamos ayunando realmente como le agrada al Señor? ¿Verdad? Dice el capítulo 58, verso 6. Mire lo que dice nuevamente, se lo leo para comenzar, ¿verdad? Un poquito más a fondo de lo que estamos hablando. Dice el 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, estamos hablando entonces que para hacer un verdadero ayuno, yo tengo que, en vez de pasar hambre, yo tengo que entonces someter, ¿qué? Someter mi espíritu. Lo dice la palabra en el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas. O sea, que estamos hablando entonces de que es espiritual. El ayuno que nosotros vamos a hacer para poder escuchar la voz de Dios, para nosotros poder caminar de acuerdo a la palabra del Señor, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a pasar hambre o entonces vamos a ayunar realmente como se supone que dice la Biblia? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Quiere decir que el ayuno que yo voy a hacer o que nosotros hacemos se supone que sea en el espíritu. O sea, ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que entonces yo lo voy a hacer en el espíritu? Dice la palabra que es que yo tengo que soltar las cargas, que es que yo tengo que, ¿verdad?, romper cadenas, ataduras, ligaduras, gloria al Señor, para someter mi espíritu ¿a qué? A la carne. Entonces, vamos a entrar entonces a ver qué es lo que es la carne. Porque entonces hablamos también de la carne. ¿Qué es la carne? La carne, ¿verdad? Es este cuerpo que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Espiritualmente yo tengo que someter mi carne, gloria al Señor, al espíritu. ¿Cómo yo someto la carne a mi espíritu?
Bueno, ¿qué yo tengo que hacer? Lo que nosotros llamamos carne, ¿verdad? Que mucha gente y muchas veces lo utilizamos, mucha gente lo utiliza, muchos cristianos lo utilizamos, la carne, decimos la carne. Ok, la carne, este cuerpo que tenemos. Pero si realmente vamos a la palabra y profundizamos en ella, nos vamos a dar cuenta que dice Dios, que no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las cargas, romper, ¿verdad? Romper ataduras, ligaduras, ¿qué yo tengo que hacer? Pues yo tengo que someterme en espíritu y en verdad para yo entonces poder alcanzar lo que Dios está buscando en mí. Yo tengo que someter mi carne al espíritu. ¿Qué es la carne? Pues entonces la carne es la naturaleza caída que está dentro de nosotros, que mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla y dice en la palabra que dice que las cosas que yo quiero hacer son las que no hago. Las cosas que yo quiero hacer son las que no hago. ¿Por qué? Porque él tiene una pelea constante, ¿verdad? Igual que nosotros. Un hombre de pasiones también, igual que nosotros. Entonces, yo tengo que someter mi carne constantemente al espíritu. ¿Para qué? Para poder entonces llegar a ese ayuno verdadero que es que Dios está hablando en su palabra. No es que yo tengo que pasar hambre, no es que yo voy a pasar hambre, es que yo tengo que someter mi carne, yo tengo que someter esa naturaleza caída al espíritu, porque entonces, ¿qué hace la carne? O la naturaleza caída, mejor dicho, lo que está haciendo es que está buscando entonces las cosas pecaminosas, lo que es el pecado, lo que le gusta ¿verdad? A la carne, a esa naturaleza caída, que es buscar el pecado, las cosas del mundo, los placeres que me da. Entonces, hay mucha tentación hoy día, hay muchas cosas, ¿verdad? A nivel del mundo que te pueden atraer tentaciones a tu vida. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a someter eso? Pues entonces tenemos que someterlo en ayuno y en oración. Dice la palabra, en ayuno y en oración. Porque entonces, de acuerdo a la palabra, yo tengo que orar también. Yo tengo que clamarle al Señor. Clamar en el hebreo significa una voz, es un grito de auxilio a Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que clamar al Señor. Yo tengo que pedirle ayuda a Dios. Por eso el salmista David habla también en los salmos, oh Jehová, a ti clamé. Entonces estaba pidiendo un auxilio a Jehová porque él sabía quién le podía ayudar. Él sabía quién podía darle ese auxilio en ese momento. Gloria al Señor. Entonces, ¿estamos ayunando? Perdón, ¿estamos ayunando o estamos pasando hambre? Entonces, vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Como Dios manda en su palabra. Tenemos que someter nuestra naturaleza caída. Tenemos que someter nuestra carne. Gloria al Señor. Someter nuestra carne a que el espíritu esté por encima, sobrepase por encima de esa naturaleza caída. Porque en el mundo van a haber diferentes cosas. Y cuando hablamos en el mundo, estamos hablando de lo que está rodeando cada día a un cristiano, a un creyente. ¿Por qué usted cree que hay muchos creyentes que tienen tanta batalla y tanta lucha todos los días? Hermano, porque esto es espiritual. Esto es espiritual. Gloria al Señor. Esto no es de juego no sé, como usted le quiera llamar. O sea, esto no es un juego. Esto es una lucha constante en el espíritu. Entonces, si no ayunamos verdaderamente como es, entonces, ¿qué va a pasar con la naturaleza caída? ¿Qué va a comenzar? Entonces, si no oramos tampoco como Dios manda, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces esa naturaleza caída va a querer comenzar a tomar dominio sobre usted, sobre el espíritu. El espíritu está ¿de qué? Siempre dispuesto, pero la carne siempre se interpone, dice la Biblia. Entonces tenemos una lucha constante a todo esto. Entonces, ¿cómo podemos someter la naturaleza caída? ¿Cómo podemos someter la carne, verdad? Que le decimos. Pues entonces en ayuno y en oración. Pero lo que sucede es que muchas veces no se ora, no se ayuna como manda el Señor, como es lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos en lo mismo o vamos entonces a tomar un paso en adelante? Porque déjame decirte una cosa, que el enemigo de las almas no descansa. El enemigo de las almas está pendiente todo el tiempo a ver qué tú haces, qué yo hago, dónde te puede dar, qué debilidad tú tienes para entonces comenzar a poder atacarte
¿Dónde? Aquí, mentalmente. Si tú no has sometido tu carne, gloria al Señor, si tú no sometes tu espíritu, ¿ah? ¿Cómo vas a poder tener la victoria que Dios ya te entregó? Porque ya Dios te entregó la victoria a ti. Lo que pasa es que tenemos que someter, ¿verdad? En ayuno y en oración, no pasando hambre, sino sometiendo todos los días. Gloria al Señor. Todo esto, toda ligadura, toda atadura, toda cadena, hay que romperla. ¿Cómo? En ayuno y en oración. ¿Cómo? Sometimiento de la carne. Tenemos que someter la carne. Tenemos que someter esa naturaleza caída que está en nosotros, que pelea todo el tiempo con nosotros, al espíritu. Y entonces, de esa forma, cuando sometemos al espíritu estas cosas, vamos a ver cosas aún mayores. Gloria al Señor. Vamos a ver cosas aún más poderosas de lo que Dios, de lo que usted piensa, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, si vemos otro de los libros en la palabra del Señor, por ejemplo, Efesios capítulo 6, gloria al Señor, Efesios capítulo 6, ya muchos todos lo conocen, la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el capítulo de Efesios número 6, verso 2? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién es nuestra lucha? Entonces, ¿es con quién? Con la naturaleza caída. Entonces, encima de que usted y yo estamos teniendo una pelea, una lucha todos los días con esta naturaleza caída, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿con quién tenemos la lucha nosotros? ¿Con quién estamos batallando realmente nosotros? La lucha que nosotros tenemos, que tiene el pueblo de Dios, que tiene la iglesia del Señor, es con los espíritus antagónicos, con la naturaleza caída, gloria al Señor, que está morando en nosotros, como decía el apóstol Pablo. Pero encima de eso, estamos hablando que hay legiones y hay espíritus antagónicos en las regiones celestes que están haciendo una pelea, que están haciéndonos, ¿verdad? Dándonos esa lucha diariamente. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer este mundo en el mundo espiritual? ¿Cómo yo voy a vencer eso? Pues entonces yo tengo que someter mi carne, mi naturaleza caída, en ayuno y en oración. Orando. ¿Qué es orar? Orar, pastor, hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Entonces, ¿cómo ayunamos? Sometiendo nuestro espíritu. Usted tiene debilidades como las tengo yo. ¿Qué yo voy a hacer? Someter mis debilidades, mis ataduras, mis ligaduras. Yo las tengo que someter al Maestro, gloria al Señor, a la sangre del Cordero, que es el que entonces puede hacer algo por mí, porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo echar ni tan siquiera para afuera un catarro. Tiene que estar el Espíritu Santo de Dios obrando. Entonces, que de hecho vamos a hablar un poco también de eso, porque para yo poder operar también en los dones del Espíritu, ¿verdad? Que están en la palabra del Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que someter mi carne, yo tengo que someter mi carne a lo espíritu, a lo espiritual, gloria al Señor, para yo poder operar en lo espiritual y yo poder operar en los dones del Espíritu. Yo tengo que haber sometido mi carne para entonces yo poder escuchar al Espíritu Santo de Dios con más claridad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esa batalla. Entonces, la carne, como le dije al principio, va a buscar las cosas de la carne y el espíritu del espíritu, dice la Biblia. Pero entonces, si yo no oro, si yo no ayuno, ¿cómo yo someto todo eso que me está molestando, que está estorbando, que está quejando dentro de mí? ¿Cómo yo lo puedo superar? ¿Cómo yo voy a seguir hacia adelante? ¿Cómo yo voy a salir de ahí? Pues entonces yo tengo que orar y yo tengo que ayunar, pero yo tengo que ayunar correctamente. Yo no voy a ayunar para pasar hambre, porque para pasar hambre yo me quedo en mi casa. Para pasar hambre, pues ¿qué voy a hacer? O sea, hello. Entonces, hablamos también del ayuno que hizo Daniel, que lo habla la palabra, el ayuno de 21 días. Cuando usted busque a ver, o sea, el apóstol, Daniel, ¿qué hizo? Ayunó, pero Daniel estaba sometiendo su carne, estaba orando también. Por eso es que dice la palabra, cuando el ángel lo visitó, dice, Daniel, desde que tú sometiste tu espíritu. Entonces,
vemos a un Daniel que ayunaba y oraba. Dice que oraba 3 veces al día. Gloria a Dios. Tenemos un Daniel que oraba, pero dice que también ayunaba delante de la presencia del Señor. Mire lo que dice Daniel capítulo 10, verso 12. Mire qué interesante. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, oh, gloria al Señor, escuche eso, escuche esto bien. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, cuando habla de corazón, habla de tu espíritu, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, gloria al Señor. O sea, que a causa de que Daniel se humilló en espíritu cuando estaba orando, ¿qué sucedió? Dice, y entonces fueron escuchadas, ¿qué? Sus palabras delante de Dios. Y dice que el ángel, y por esa razón yo he venido hasta aquí. Oh, eso es increíble. Entonces, ¿cómo vamos a ver que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Cómo vamos a ver entonces cómo Dios opera en lo sobrenatural? Mire lo grande de esto. Como le dice Dios, le dice el ángel a Daniel en ese momento. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ahí está la clave, ahí es donde se encierra todo. Desde el día que tú dispusiste tu corazón, significa tu espíritu, dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que cuando usted y yo nos disponemos en espíritu y en verdad a someternos al Señor, cuando nos disponemos a entregarle nuestras cargas a Dios, nuestras ataduras, ligaduras, todo lo que esté molestando, estorbando en tu espíritu, entonces cuando tú entregas todo eso, las cosas van a ser muy diferentes. Porque dice la palabra que fueron escuchadas las palabras, Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón, desde que tú dispusiste tu espíritu, dice y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde que Daniel comenzó, ¿verdad? Y estaba orando y se humillaba delante de Dios y dispuso su corazón, su espíritu delante de Dios en oración, en ayuno. Dice que entonces fueron oídas sus palabras en el reino de los cielos. Entonces, nosotros no somos ni más ni menos. O sea, estamos en esta naturaleza caída. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Vamos a pasar hambre o vamos a ayunar? No, vamos a ayunar como Dios manda. Vamos entonces a someternos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cuál es el ayuno verdadero? Someter, afligir tu espíritu delante de Dios. Gloria al Señor, para que tus oraciones, para que tus palabras sean oídas delante de Dios en el trono también. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Que si es solamente pasando hambre, yo dejando de comer y ya, y bueno, y yo dejé de comer y estoy en ayuno. ¿Qué ayuno estás haciendo? ¿Cuál es el ayuno que estamos haciendo? El ayuno verdadero es someter, afligir tu espíritu. Gloria al Señor, a la presencia de Dios, para que entonces tus oraciones y tus palabras sean escuchadas en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y cuando entonces yo comienzo a hacer y a determinarme a hacerlo de esta forma, entonces yo comienzo a caminar muy diferente, porque comienzo a caminar en el Espíritu. Entonces, los dones del Espíritu que el Espíritu Santo de Dios me ha entregado a mí y te ha entregado a ti, entonces comienzan, ¿verdad?, a verse diferentes. Comienzas a ver las cosas muy diferentes a como lo veías antes. ¿Por qué? Porque ahora estás operando por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Está en tu espíritu en una conexión con el Espíritu Santo, y entonces comienzas a ver, comienzas a escuchar la voz de Dios, comienzas a ver diferente en el espíritu, comenzamos a discernir, gloria al Señor, lo que es los espíritus, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces comenzamos a caminar en este mundo espiritual sobrenatural de Dios, que es increíble, gloria al Señor. Y entonces ahí es donde entonces esos dones comienzan también a verse, donde tú oras por una persona y puede ser sana, donde tú comienzas, gloria a Dios, a ver, a caminar y a ver en el don de ciencia lo que el Señor te entrega, lo que el Señor te da, cómo puedes tú ministrar a una persona y que esta persona sea ministrada por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque
porque tú ayunaste correctamente, porque oraste correctamente, porque te sometiste tu espíritu como Dios manda. Y dice, y tus palabras, Daniel, fueron escuchadas en el reino de los cielos desde que tú te dispusiste en tu corazón, en tu espíritu, perdón, en tu espíritu. Desde que te dispusiste en tu espíritu, tus palabras fueron escuchadas delante de Dios. Y el ángel visitó a Daniel. Qué cosa más preciosa. Entonces, ya para concluir y terminar, no le quiero tomar más tiempo. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y cuando digo la iglesia de Cristo es completa. No estamos hablando de 4 paredes, gloria a Dios. No estamos hablando de un lugar, de un templo y ya. No, la iglesia somos tú y somos yo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a seguir caminando en lo mismo? ¿Vamos a estar ambivalentes en el espíritu? ¿Vamos a estar como la ola del mar, gloria al Señor, que va y viene, como dice el apóstol Santiago? No. Hay que ponerse firme. Hay que estar firme en la palabra del Señor. Vamos a hacer las cosas entonces como Dios manda. Vamos a, perdón. Vamos a ayunar correctamente, vamos a orar correctamente, vamos a someter nuestro espíritu, gloria a Dios, como Dios quiere que hagamos, como Dios quiere que nosotros estemos caminando correctamente todos los días. Porque no es de un día sí, ni es de un día no. Esto es de todos los días. Esto es de lunes a domingo completamente. O sea, sacar el tiempo para el Señor. Si vas a sacar un día en semana para ayunar, hay que ayunar como Dios manda. Si vas a sacar 2 días o 3 días, los días que sean, pero hay que ayunar como Dios manda, como corresponde, como dice en la palabra del Señor. No estar pasando hambre, no es pasar hambre. Porque ¿de qué vale que tú pases hambre? Tú lo que estás pasando es hambre. O sea, tienes hambre y tu cuerpo, tu estómago va a comenzar, ¿verdad?, a decirte, tengo hambre, échame algo que tengo hambre. No, cuando tú estás sometido, gloria al Señor, en espíritu y en verdad, mira, el estómago hace así, se aguanta. ¿Por qué? Vemos en el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo estuvo 40 días, 40 días y 40 noches en el desierto, llevado ¿por qué? Por el Espíritu. Y entonces, después de los 40 días, dice que entonces tuvo hambre. Pero ¿quién estaba sustentando a Cristo en ese momento? Estaba el Espíritu Santo de Dios, estaba con él. Fue el mismo que le levantó de la tumba, gloria al Señor. Entonces estaba ahí y estuvo 40 días ayunando y 40 días orando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? Ponernos entonces el cinturón como Dios manda. Gloria al Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes de celestiales, o sea, de las regiones celestes. Cuando venimos a ver, esto es una lucha, hermano, esto es una lucha, esto no es un juego. Cristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Hay que estar constantemente en búsqueda del Señor. Hay que buscar de Dios. Esto no es para pasar hambre o un ayuno. Esto no es pasar hambre, vuelvo y te repito, no es pasar hambre, porque si estás pasando hambre no estás haciendo nada. ¿Qué estás tocando? No estás tocando nada. El verdadero ayuno es someter tu carne, gloria al Señor, es someter tu espíritu para que rompas ataduras y ligaduras, gloria a Dios, para que puedas ministrar en el espíritu, para que puedas, ¿verdad?, obrar, gloria al Señor, a las vidas que necesitan. Así que ya el tiempo está terminando y yo quiero dejarte con esta palabra. Comparte esta palabra, dale like, suscríbete al canal. Vamos a tener unos mensajes y una palabra poderosa de parte del reino de los cielos para tu vida. Así que compártelo, escúchalo bien, ponle atención, busca la palabra, lee la Biblia. Todo está en la palabra del Señor. No podemos ser vaguitos espirituales, tenemos que leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, vamos a escudriñar la palabra. Cuando escudriñamos la palabra comenzamos a ver cosas diferentes. En tu espíritu comienzas a ver esa revelación que Dios tiene dentro de su misma palabra. Gloria a Dios. Así que dale like, comparte con tus amistades, con tus familiares, con el que tú puedas. Dale un like si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal y vamos a estar trayendo más temas controversiales también a veces dentro de la iglesia que van a ser de gran bendición para ti. Así que
Dios te bendiga. Este fue tu hermano y pastor José Santiago, gloria al Señor, del Ministerio Shaddai Adonai, con noticia ministerial. Dios te bendiga, cuídate. Un abrazo allá donde estés, sea de noche, sea de día, sea de tarde. Dios te bendiga, cuídate, para adelante y para el cielo.